Bienvenidos a la mirada femenina de la libertad. Esto es Entre Libros y Tacones. Soy Daniela Carrasco y me enorgullece empezar el primer programa con una gran invitada. Con una larga vocación de servicio público desde la época universitaria, hoy en día es diputada de la República por el distrito número 1 de Arica y Parinacota. Me enorgullece darle la más cordial bienvenida a Estefanía Geldres, conocida también como Tepa, ¿cierto? ¿Cómo estás, Tepa? Muy bienvenida y muchas gracias por estar acá conmigo en el primer capítulo de Entre Libros y Tacones. Encantada de estar acá contigo, Dani. De verdad que siempre me ha entusiasmado mucho esto de participar en tus proyectos y también recordando viejos tiempos cuando tuvimos un pequeño proyectito ahí juntas que anda por YouTube dando vueltas. Así es, ¿cierto? Ahí estábamos dando la batalla cultural contra los feminismos, no solamente el feminismo radical, sino en general los feminismos como colectivismo, ¿verdad? Sí, chicas biológicas para que lo busquen igual, Sí, ¿ah? chicas biológicas, que ahí compartíamos espacio con una diputada de Argentina, Exacto, ¿cierto? con la Celeste Ponce. Sí, María Celeste Ponce, que le mandamos un cordial saludo y un gran besito desde el otro lado de la cordillera. Así Pero oye, es. Tepa, amiga, hoy ya que es una flamante diputada de la República, ¿cierto? De la bancada republicana, Así ya es. cuánto ustedes asumieron el 11 de 11 de marzo, marzo, hoy día ya estamos a 30, 29, mayo, estamos a 29 cerrando de mayo, mayo. cerrando mayo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido este tiempo como diputada? Me imagino que con una agenda sumamente intensa, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poco cómo ha sido este último tiempo. La verdad es que ha sido bien fascinante el ritmo, el mismo ritmo que se lleva en campaña, pero aún peor. Así que es algo que a mí, la verdad, me acomoda. Tengo un equipo también que se sube al carro de esta agenda álgida y viene bien con harto contenido. Y me parece que es una experiencia muy llenadora. La verdad es que hay muchos espacios donde participar y hacer aportes, así es que en eso me siento muy comprometida, con muchas oportunidades, porque no es solo lo legislativo, que es Claro, lo que se ve que se hace de lunes a miércoles, sino que correcto. además hay un trabajo político intenso, hay también un trabajo social, trabajo académico, cultural, o sea, yo trato de diversificarme y estar en todos los espacios. Me imagino, sí. De hecho, el otro día nos estuviste acompañando acá en una graduación de 5 cursos del Exacto. Instituto Mises Conosur. Desde ya nuevamente reitero los agradecimientos. Los No, alumnos estuvieron encantada. muy agradecidos. Pero Tepa, retrocedamos un poco en el tiempo. Sí. Tú tuviste participación en política universitaria, ¿cierto? Dentro de la Federación de Estudiantes. Cuéntame, ¿cómo llegó esa vocación a ti? ¿Qué veías tú que necesitabas representar en ese momento a tus compañeros, ¿cierto? De estudiantes, ¿verdad? Cuéntame un Sí. poco cómo surge justamente esta vocación de ese bichito en servicio público. Mira, la verdad es que el tema del liderazgo se me da hace muchos años, desde muy pequeña. Yo recuerdo haber sido presidenta del curso desde quinto, cuarto básico, siempre Ya, estuve wow. participando en todo. Después, en la época secundaria, fui presidenta del centro de alumnos y por ahí ya me tocó dirigir la Federación de Estudiantes Secundarios, que era regional. Perfecto. Así es que ahí tuve una muy linda experiencia. En esta época veíamos todo, por supuesto, que en tonos rosa. Mm. Esto es previo a, no es necesario que lo mencione, yo sé que por mi edad lo delata, pero es previo a la Revolución Pingüina. Ya, Yo perfecto. ya, en la Revolución Pingüina yo ya estaba en la universidad, yo ocupaba cargo directivo en la universidad y aquí tuve una experiencia tremenda. Recibí un ataque del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que tenía unas células en mi región, en mi ciudad de Arica. No te puedo creer. Sí, y nos tiraron una bomba molotov a la oficina de la federación, ¿Ya? donde yo estaba con unas personas. De hecho, recuerdo a mi amiga Ilian, que estaba conmigo, y ella con su hija. Esto te estoy hablando año 2006, ¿será? Claro, 2005, si 2006. la Revolución Pingüina fue el 2006, debe haber sido por ahí. Ya. Entonces, no, fue un traumático y la verdad es que no tuve la fuerza moral ni la fuerza de espíritu para seguir defendiendo algo que tampoco yo tenía tan claro lo que era. No tenía como un envasado, un etiquetado del conjunto de pensamientos en el que yo creo actualmente. Claro, y tú en ese momento estabas estudiando pedagogía en Historia, historia y exactamente. geografía, ¿verdad? En la UTA, en la O Universidad de sea, Tarapacá, que era
Tremendamente, y es tremendamente de izquierda, y con un concepto muy setentero de hacer izquierda. Ah, ya, claro, una izquierda Mucho, bien clásica, sí, bien mucho del tambo, mucha guitarra, y de la dictadura del proletariado. No, no esta cosa totalmente. posmoderna que se ve hoy en día. Nada de lo posmoderno, era Claro. todo lucha de clases y muy, muy clásico, como te digo. Entonces fue bien difícil también enfrentarse a eso, y representar una mirada distinta, estar en contra de los paros, estar en contra de las marchas, sumarme también como dirigente de mi sección, de mi carrera, a algunas marchas que nos tocaba ir, porque bueno, era parte de, o sea, uno también se dejaba llevar o envolverse, por todo esto que era mucho más grande de lo que uno podía llegar a pensar. Y fui construyendo mi pensamiento, a partir de aquello, ¿no? Más desde Claro. la crítica. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué hay que reclamar en contra? En ese tiempo se reclamaba mucho en contra de la acreditación. Ese era el Mm. lema. Acreditación, vergüenza nacional. Sí, sí, pero ¿por qué tiene de malo que, el Estado venga a ponerle los puntos sobre la I a las No, o sea, universidades? al menos tener un estándar mínimo, ¿cierto? O ¿De qué es sea, lo que se hoy en entrega? día se ¿De habla mucho preparación? de esta educación de calidad, pero bueno, si vamos a hablar de calidad, tenemos que poner un estándar, ¿cierto? Que es calidad y que no, Evaluación, ¿verdad? exactamente. Correcto. Sí. Oye, y tú después te especializaste justamente en manejos de crisis, ¿cierto? Sí, Tuviste un viaje fue al Asia Pacífico, ¿no? Hacia Japón. sí, sí, Cuéntame un poco sí. sobre esa experiencia. Tuve ese viaje, ¿Ya? sí, efectivamente, pero fue un vuelco que tuve antes desde la mirada política, desde querer ser parte del servicio público, querer tener mi desarrollo profesional en el tema del liderazgo. Claro. Cuando me enfrento a esta situación política y veo de qué se trataba realmente, yo digo no. Y también el episodio de la Molotov que tiraron Mm, me hace volcar y decir, ya, tengo vocación de servicio público, pero realmente no puedo desde lo político, dije, no es claro, lo de la mío. primera línea tan expuesta. Exactamente, fue como no fui capaz y dije ya, me la ingenié y dije, ¿dónde hay un espacio para mí? Y dentro de los ramos que vi en la universidad, me hizo mucho sentido la emergencia de desastre, la gestión de riesgo de desastre, Como terremoto, exactamente, tsunami. y la geopolítica. Entonces como que me interesé por eso, la geografía siempre fue bien interesante para mí, más que la historia. Entonces dije, ya, esto es lo mío, hice mi tesis justamente en esta área y luego entré a trabajar en la Cruz Roja Chilena. Seguí en ONEMI, actualmente Senapred, Claro, sí. estamos hablando un par de añitos atrás, y ahí me gano la beca a Japón con la Agencia Japonesa Internacional de Cooperación. Ah, pero qué honor, qué Sí, sí, honor. sí, ¿Y cuánto tremendo. tiempo estuviste? Meses, ¿no? 7, 8 meses en Japón, viajando por todo Ah, ya. Japón, ¿Y aprendiste algo Tokio, de Kioto. japonés? Konnichiwa. Konnichiwa, watashi wa Stefania des. Ah, doso yoroshiku. Hashime Mashite también. Hajime mashite, Pero claro. hacíamos todo en inglés. Ya, perfecto. Pero sí, hubo ahí alguna introducción al japonés en aquella época. Qué kawaii, como dirían los lolos hoy en día, ¿verdad? Sí, no, Sí. Japón interesantísimo. El futuro realmente. Ahí tuve una experiencia también importante de pensamiento, porque claramente yo pensaba que íbamos a llegar a Japón y nos iban a mostrar un super robot mega tecnológico Ya. que nos iba a decir así se impiden las crisis y los desastres. Y nada, más que sencillo el mensaje, y es Oye, que ¿y esa experiencia te sirvió para Chile, por ejemplo? ¿Esto fue antes o después del terremoto del 2010? fue antes. Antes, ¿y pudieron Sí. aplicar algunos de los protocolos que aprendiste en Japón acá en Chile? ¿Cómo lo observas tú? Mentira, fue después, el 2014. Ah, ya, Estaba ya. sacando la cuenta. Ya, El ya había 2014 pasado. yo me fui a Japón. Ya. Fue después, pero los japoneses estaban muy interesados en la experiencia chilena porque ellos tienen terremotos Constantemente, de alta constantemente, magnitud, pero sí. ellos en un grado 7 les mata personas, a nosotros no. Claro. Entonces ellos investigaron mucho acerca de qué hace el chileno distinto que lo que hacen ellos y simplemente es, la destreza, la habilidad. Buenos ingenieros, ¿no? No, más que ¿No? eso, como diría Gary Medel, la chispeza. No sé si hay un concepto formal para aquello, pero como la viveza de ser latino, Ujú. de saber que estás constantemente en peligro, nos hace estar mucho más alerta Ah, mira y tú. saber protegernos mejor. Ah, Esa es es la respuesta. un elemento cultural, Cultural, dirías tú. sí, intrínseco. Y lo mismo que la respuesta a la emergencia, como yo te comentaba recién, Claro. pensaba que me iban a dar un super robot, algo no. Es simplemente que preparan al ciudadano y la primera respuesta ante cada emergencia es la familia y los vecinos, Mm, antes que el Estado. Entonces mm. también me queda mucho dando vuelta a esto acerca de el privado versus el Estado, que es lo que me hace después
madurar mi pensamiento. Claro, entonces esta experiencia fue por el 2014 aproximadamente, Sí, y luego tú tuviste, a propósito, se nos cruza ahí entre medio el 18 de octubre, esta insurrección que nos remece la institucionalidad política de nuestro sí. país, los valores, Antes vuelvo a Chile ¿ya? y gana Bachelet, y Bachelet 2. Bachelet 2. Sí. Y ahí decido yo renunciar. Niña, 26 años, yo no voy a trabajar para esta señora, así que Mm. me fui de la Renunciaste. UNEMI y me dediqué a emprender. Ahí tuviste un paso como emprendedora, ¿no? Exactamente, ahí fui empresaria gastronómica. Ah, qué Muy interesante. interesante, muy Y divertido, me interesante. imagino. No, divertido y además Qué una experiencia agotador. que necesita cualquier persona en este mundo, saber hacer una planilla, pagar impuestos, dar trabajo, Claro. es algo Otra que no cosa se con lo tienen que guitarra. saltar, sí. Exacto. Y luego se nos cruza el 18 de octubre, Sí, ¿cierto? como Y emprendedora. como emprendedora, tú Sí, yo tenía estás... una empresa, una banquetería, organizaba, era wedding planner también, hacía ¡Ay, qué matrimonio, divertido! muy divertido. Sí, muy femenino también, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, 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 muy esto de decorar, de hacer que la gente Claro. pase un momento agradable, muy linda esa experiencia y ahí se me atraviesa el 18 de octubre y yo tengo que decidir entre cerrar mi negocio o seguir pagando el sueldo de las personas que tenía contratada con mi patrimonio. Entonces, Difícil muy decisión. difícil decisión y tuve que, bueno, cerrar porque No había otra. me suspendieron todos los vuelos, suspendieron todos los eventos que yo tenía, matrimonio que tenía calendarizado, catering, o sea, todo. Y ahí me vuelve como una fuerza interior que yo digo, no puede ser que esta gente se atreva, basándose en un discurso además erróneo del desarrollo Mm. del concepto de sociedad que ellos manejan, no puede ser que se atrevan a quemarnos el país, a echarnos todo abajo y a que nosotros seamos además nosotros los que mantenemos todo esto, echarnos el negocio abajo. O sea, a mí me pareció, me dio una fuerza única y ahí yo hablé con mi familia y dije, no, dejo mi vida stand-by y vuelvo a lo público. Ahí tomaste la decisión de, Sí, de retomar ese bichito que te había picado en un momento del servicio, ¿cierto? Servicio desde el público. liderazgo, de sacar las ideas adelante, de defender el sistema en el que creo. Y además porque abiertamente critiqué a todos los actores que estaban en la época, en el gobierno de Ujú. Sebastián Piñera, que también eran muy cercanos a mí, muchos compañeros de filas en los años anteriores, Claro. desde la época estudiantil. Y dije, no lo están haciendo bien, lo estamos haciendo con mucha vergüenza, estamos defendiendo las ideas con muy pocas ganas y así no se puede. Entonces, eso fue lo que me alentó. Y empecé por redes sociales, Claro, por redes con Facebook y sociales, Twitter, sí, o sea, como una escribiendo ciudadana, ¿cierto? cualquiera, reclamando en contra de lo que yo veía que me parecía mal. Eso me llevó a ganarme, al igual que todo el resto de Chile, la odiosidad de un montón de personas. Recordemos que en ese momento hubo un quiebre social. Completamente. Dividimos a los chilenos entre los... Familias divididas, amigos que, Totalmente. amistades se terminaron. O sea, Sí, fue a mí muy me pasó. fuerte el 18 de octubre, o sea, tremendo, Yo lo viví cien por ¿verdad? ciento No Sí, con la familia, gracias a Dios, pero sí con mm, amigos muy, muy cercanos que me decían, pero tú cambiaste. No es que no cambié, lo que pasa es que Chile no daba un escenario antes para hablar tanto de política. efectivamente, antes parecía que Chile no estaba politizado. No, Personas que era muy pensaban, light. claro, pensaban distintos, bueno, quizás podían tener ahí alguna pequeña tensión, pero se dejaba de lado. Pero No el había 18, escenario como para contraponer los claro, pero el 18 discursos, de debate, octubre poco. generó una crisis total, una fractura justamente como en lo que dicen el tejido social. Exactamente. ¿No? Y ahora con la perspectiva del tiempo creo que Mm, muy sí, necesaria para que despertar a los actores de nuestras ideas. de todas maneras, o Sí, sea, yo me acuerdo que antes personas de nuestro sector les daba un poco vergüenza decir que eran de derecha, ¿cierto? Mientras las totalmente. personas de izquierda, no sé, o si nos vamos, por ejemplo, a las protestas estudiantiles del 2011, veíamos a una Camila Vallejo, un Gabriel Boric, un Giorgio Jackson con orgullo decir que eran de izquierda, ¿verdad? Y sus ideales políticos, pues desde la derecha se veía un poco temeroso. Pero Y ni siquiera estaba construido bien el pack de ideas que defendemos. no, acá como joven, me tinca que soy de Me derecha, pero no sé qué tinca, libre defiendo. mercadista, sí, Claro. pero con lo social, entonces tampoco había formación. La anorexia cultural, como bien la definió Axel Mm. Kaiser durante la época de los 90, fue brutal. Sí, yo también comparto que fue un dolor que se generó en Chile, pusieron en jaque a nuestra constitución, a nuestra institucionalidad, pero necesario, ¿verdad? Sí, Que remeció a Chile, a los actores políticos de la derecha chilena. Pero te quiero preguntarte, Pa, ¿qué remeció en ti? Porque ahí tuviste un paso por la Convención Constitucional, la número 1, ¿cierto? Viste sí, cómo se habían amenazado justamente los fondos de pensiones de todos los chilenos. Y ahí fuiste vocera de Con mi plata
No. Cuéntame un exactamente. poco cómo fue esa experiencia, cómo surge, porque finalmente fue una de las iniciativas que ingresaron a la convención y de las más votadas, Exactamente. ¿cierto? Mira, la verdad es que cuando ocurre esto del estallido, este quiebre, eso despertó en mí un profundo sentimiento patriota que yo no sabía que tenía tan escondido. Mm, Me hizo mucho daño ver cómo destruían mi país y ver las ganas que tenían de refundarlo. Entonces, cuando me pongo a disposición de la patria, desde donde fuera, con un grupo de amigos, un grupo de 3 personas éramos, Miguel Ángel y Max, les mando un besito muy grande a ellos. Empezamos con esto de involucrarnos, hacer videos, historia, todo muy rústico, muy sencillo. Y nos empezamos a meter en la agenda política contingente y ahí logro conectarme con personas como Pancho Rego aquí mm, en la capital. sí, en Y Santiago. él me invita a participar de esto. Me comenta que pasan cosas con los fondos. La verdad yo estaba dispuesta a sumarme a cualquier causa y me sumé a todas. Pero la que más prendió fue la de Con mi plata no. Claro. Y bueno, logramos como profesionalizarlo de alguna manera o tener un mejor marketing. Se hizo un muy buen trabajo, además que el discurso calaba mucho con el No, Chile y más profundo por de el otro lado, por ejemplo, proteger personajes la como privada. Daniel Stingo igual lo hacían bien fácil, ¿cierto? Que decían, no es tu platita, ¿te acuerdas? Exactamente, ahí pasó que se mediatizó muchísimo Era y una amenaza real. era una amenaza Sí, real, patente, o sí. sea, querían nacionalizar nuestros fondos. Mm. Y había que defender la propiedad privada como uno de los valores de la República y del ideario que nosotros defendemos, o sea, de una democracia liberal, donde lo primero es poder contar con lo tuyo y cubrirlo y defenderlo Es lo con mínimo, o es lo sea, no puede mínimo. haber libertad si no hay Sí, propiedad privada, no puede haber inversión exactamente. si no se le asegura justamente a los inversores, por ejemplo, extranjeros o internos nacionales, Que se va a que respetar su patrimonio, claro, correcto, su ¿verdad? propiedad. Y bueno, gracias a Dios no Y se aprobó, calamos hondo, sí, logramos ganarle no a se aprobó esa No Más constitución, AFP. sí, Logramos ganarle, darle vuelta el discurso y ahí también. ahí me di cuenta, me terminé de dar cuenta que toda política pública tiene que tener un sustento social y Completamente. cultural. Y esto significa que tenemos que hacer el trabajo desde cero. O sea, podemos tener todos los votos en el Congreso, pero no podemos votar o sacar adelante una política pública que no le haga sentido a la gente. Y para eso tenemos que siempre mantener una patita en lo cultural y una patita en lo institucional. Efectivamente, de hecho, dentro de lo muchas veces se habla de la batalla cultural, ¿cierto? La batalla política, Sí, y totalmente de la mano. no pueden ir por 2 caminos separados, porque una cosa es ganar justamente escaño o, por ejemplo, la presidencia actualmente, ¿cierto? Con el presidente José Antonio Kast, pero eso no asegura nada. O sea, recordemos que estaba justamente sentado en la moneda el expresidente Sebastián Piñera y todo lo que quedó en las calles, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, podía estar sentado justamente en el sillón presidencial, pero no estaba gobernando. Sí, Entonces, total. tenemos que siempre estar en ambas aristas. Ahí, en la opinión pública, calando con nuestras ideas, defendiéndolas con ganas, buscando buenos argumentos, educando. Sí, y bueno, y Eso luego no puede. se cerró el capítulo constitucional, al menos el número Se uno, cerró. ¿cierto? ¿2021? Sí, el 2021, de hecho este año se cumplen 2022, 23, 24, 25. Sí, 2021. 5 años de, A del mí se me han hecho rechazo, 6 meses. 4 de septiembre. Fue ayer. Entre medio tuvimos hijos, Sí, pasaron cosas, muchas cosas, muchas cosas. divorcio, matrimonio. Y luego tuviste, Fui candidata entre fuiste medio. candidata a Sí, alcaldesa. porque en esto que también que me metía a apoyar las causas en las que creía, también Y te estaba dispuesta metiste, a meterme a lo claro, político. te metiste más en los problemas locales, ¿cierto? De Sí, Arica. totalmente. Oye, y uno de los grandes problemas que hay, justamente ya que es zona fronteriza, es el tema del narcotráfico, Sí. ¿verdad? El tema fronterizo, ¿cierto? De la inmigración irregular. Cuéntanos tú desde tu mirada local, ¿cómo lo viste? ¿Cómo articulaste ese discurso? Me imagino que le debe hacer mucho eco justamente a las personas chilenas que viven allá. Totalmente. Bueno, esta fue también una de las razones por las cuales decido saltar a lo público, la falta de representación, el poco valor para defender también a nuestra región o instalar los problemas reales que nos estaban ocurriendo, porque ojalá fuera solamente la inmigración ilegal y Claro. descontrolada. Además es el tráfico de personas, tráfico de armas, contrabando de productos que vienen desde otras partes de la región pasando ya a nuestras fronteras fitosanitarias, o sea, hay un problema de salud pública también que se Es produce ahí, terrible. que solamente viene a raíz de no tener los pantalones y la falda bien puesta para defender la soberanía nacional y empezar a calar con este discurso de la América internacional Claro.
y la gran, Mm. los América pueblos, la Unida. América Unida, ese es el Sí. concepto, y saquemos la frontera, y no, pues no saquemos la frontera, o sea, tenemos que tener bien resguardada nuestra O sea, soberanía, nuestro territorio efectivamente. y territorio en el buen sentido de la palabra, Sí, territorio sí. nacional, Sí, sí, no los territorios de la no los deconstrucción, territorios. sí. No, pero en verdad es increíble. Yo me acuerdo que hubo enfrentamiento incluso entre inmigrantes que están regularizados y lo han hecho todo bien, con inmigrantes irregulares y también en Chile, no sé si te acuerdas que habían puesto carpas en Sí, las eso pasó en calles, Iquique. ¿cierto? Sí, y claro, porque algo en lo que yo también siempre he puntualizado, que nosotros siempre tuvimos una muy buena armonía migratoria con Perú y con Bolivia. Mm, Muchos peruanos, bolivianos históricamente que han llegado a trabajar a nuestra región y que han representado una fuerza de trabajo que ha sido un aporte para la región. Eso claro, es indiscutible. Pero siempre ellos fueron de manera regular. correcto. E incluso los que no podían acceder a una visa o a un contrato cumplían con entrar durante la semana, trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado y irse a marcar y volver a su país y regresar a Chile. O sea, había un respeto por una política migratoria nacional. En cambio, lo que pasó después fue un despilfarro, un despelote total, donde cualquiera sentía que podía pasar a Chile y que no le costaba 0 pesos, que no tenía ningún costo saltarse la frontera. Entonces, eso empezó Mm. a calar muy hondo en varias personas del norte de Chile. O sea, yo me imagino que independiente incluso de la posición política, es la realidad que viven justamente las Se personas del transversalizó el norte, tema claro, muchísimo, totalmente. sí, Porque genera al final conflictividad social, totalmente. ¿verdad? Entonces, y eso ya cala en lo más profundo de las personas, de la familia, de los negocios. O sea, lo hemos visto, por El estilo ejemplo, de el vida. estilo de vida, el tema de la crisis de seguridad pública, Ujú. ha cambiado cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿verdad? O sea, ha sido todo un tema. Y luego decidiste, tomaste la opción de postularte como diputada de tu región. Sí, Cuéntame cómo fue esa experiencia, esa campaña. fue algo que comenzó mucho antes, porque recordemos que yo tuve 3 campañas antes de ganar la cuarta. A mí me interesa mucho Sí, pues, contarlo porque hagamos memoria. ¿Cuáles fueron? la concejalía, el 2021, que fue la época, la elección donde la derecha tuvo la derrota más Ya está, en histórica. contexto de la Convención Constitucional. Exactamente, o sea, y además fui por la UDI, fui independiente por la UDI en esa lista. Independiente, cupo UDI. Exactamente, entonces no, olvídate, o sea, te tiraban agua con cloro en las calles, te trataba mal la gente de derecha y la gente de izquierda, Mm, básicamente. Entonces fue muy duro, pero también necesitábamos aumentar la lista, abultar la lista, si no, no salía ningún claro, concejal. Yo me lo tomé como algo, bueno, vamos, en un ese tiempo era, desafío. era sí a todo. Vamos a todo. Sí, Sí. así que lo tomé y perdí por 20 votos Mira aquella tú. elección, sí, por 20 votos. Pero eso te dio más ímpetu para seguir, o sea, Sí, que o tu idea, tu sea, liderazgo están teniendo representación finalmente en la población, ¿cierto?, del norte. no, y totalmente, todas las campañas son necesarias. Mm, Cada cosa que yo hice, cada campaña que perdí, fue un aprendizaje tremendo para lo que logré finalmente. claro. Y la campaña más grande fue la de alcaldía, que fue el 2024, que también ahí estábamos muy cerca de ganar, pero finalmente me ganó un outsider que no habíamos logrado medir bien, un socialista, Mm, outsider de izquierda, porque ya no milita en el Partido Socialista. ya, perfecto. Un señor grande que tenía varias campañas y también diputación en el cuerpo, así Ah, que ya tenía una tenía, trayectoria sí, previa, claro. tremenda, pero casi lo logramos y esa fue, sí, el piso, el colchón para ya ganar la diputación el 2025. Así es, ¿cierto? Y bueno, asumiste el pasado 11 de marzo y ya Así llevan, bueno, es, marzo, abril, mayo, casi 3 meses completos, ¿verdad? poquito. Imagino que ha sido muy intenso. Entonces, en el siguiente bloque vamos a estar hablando sobre cómo ha seguido la agenda legislativa y principalmente me quiero centrar en los temas que a nosotras las mujeres nos convocan. Por ejemplo, que el progresismo ha tratado de instalar la agenda del aborto libre, ¿verdad? Pero también ante una grave crisis de natalidad, ¿cierto? Que vemos que esto es contraproducente. Entonces, todo esto vamos a hablar en el siguiente bloque con nuestra invitada de hoy, la diputada Estefanía Geldres. ¿Qué es realmente el Medio Oriente y cómo se explican sus conflictos actuales? Para entenderlo, no basta con mirar el presente, hay que volver al origen y hacerlo desde el estudio y las experiencias directas en la región, a la Arabia preislámica, al surgimiento del Islam como religión y como orden político, y a las primeras divisiones que marcaron su historia. Hay que comprender también quiénes habitan esta región: árabes,
persas, kurdos, sus culturas, sus diferencias y las alianzas y rivalidades que se han formado a lo largo del tiempo. Vamos a recorrer las cruzadas, los grandes imperios y la intervención del Occidente que redefinió fronteras y equilibrios de poder. Y desde ahí podremos interpretar el presente, el terrorismo, los conflictos entre estados y las tensiones ideológicas que siguen marcando al Medio Oriente hoy. No como hechos aislados, sino como el resultado de procesos históricos muy profundos. Si quieres dejar atrás las explicaciones superficiales y comprender realmente una de las regiones más complejas del mundo, este curso es para ti. Soy Milka Osbe, la profesora de este curso, y te dejo invitado a Conflictos en Oriente Medio, que comenzará el 12 de mayo. Recuerda que en la página de misesconosur.org puedes encontrar tus becas. Te veo ahí. Hemos regresado de esta pequeña pausa. Estamos con la diputada Estefanía Geldres, diputada de Arica y Parinacota, y estamos recorriendo justamente su paso por el servicio público. Y ahora, Tepa, me gustaría preguntarte sobre cómo ha ido avanzando la agenda legislativa en temáticas que a nosotras las mujeres nos involucran. Sabemos que la izquierda desde hace años ha tomado la bandera del aborto. Recordemos que para el año 2017 se aprobó justamente el aborto en 3 causales. Nos dijeron en ese momento que no, solamente eran 3 causales, que no se iba a seguir avanzando. Claramente nosotros sabíamos que eso no era así, era un caballito de Troya. Y hoy en día vemos que la bancada feminista, ¿cierto?, del progresismo ha estado instalando justamente la agenda del aborto libre, ¿verdad? Ante una situación que vimos esta semana en las noticias, que por ejemplo la unidad de maternidad del hospital de la FACH, ¿cierto?, va a cerrar desde este 1 de junio. Y justamente salieron también nuevas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística que ahora las mujeres en Chile como son estadísticas del año pasado, del 2025, estamos teniendo 0,99 hijos por mujer, es decir, menos de un hijo por mujer. Entonces, cuéntame un poco cómo ha ido avanzando esta agenda. Recordemos que el ex gobierno de Gabriel Boric trató de instalar justamente el tema de la agenda del aborto libre. No lo instalaron, pero sin duda hay toda una bancada progresista que sigue insistiendo en aquello. Totalmente. Mira, el primer desafío aquí para nosotros fue, y para nosotras la bancada, la mini bancada de mujeres, que somos 8 diputadas republicanas, y me atrevería también a sumar a las libertarias y algunas de Chile Vamos. El primer desafío es poder mostrarle a la ciudadanía que en el fondo lo que hace la izquierda con la causa de la mujer es instrumentalizarnos a favor de solamente una agenda, pero no que sus propuestas vayan en pro de los verdaderos desafíos que enfrentamos como mujeres en esta sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos distintos planes que hay que ir incluyendo en la agenda legislativa, pero como te mencionaba el otro día, los tiempos son muy importantes en política, el timing social, cómo lo está percibiendo la gente, qué son las urgencias y cuáles no, y de eso va dependiendo. Yo sé que para quienes creemos en esta idea y queremos defenderla, todo es importante y relevante, pero sinceramente cuando esto toma ritmo de congreso, ritmo institucional, tiene que haber un timing. Entonces ahora estamos en el tema de la sala cuna universal, que es un tema tremendamente importante para nosotros, que queremos sacar adelante con un buen acuerdo y sobre todo respetando que signifique un aporte para que las mujeres realmente puedan trabajar tranquilas, pero que no sea una carga para los empresarios ni que tampoco sea lapidario para aquellos emprendedores que quieren. Claro, es todo un dilema. Exactamente, porque y que también no deje a la mujer fuera del mercado laboral, si es el principal punto. Ese es el tema. Que no sea un castigo contratar a una mujer. Sí, de todas maneras, las dos somos madres, las dos tenemos guaguitas chiquititas, ¿cierto? Y entendemos lo importante de conciliar la vida laboral, ¿cierto?, con la maternidad, porque entendemos, y sobre todo desde nuestro sector, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, ahí sabemos que está en discusión, ¿cierto?, la ley de sala cuna universal, pero también me gustaría que me hablaras un poco sobre este plan Renace, ¿cierto?, esta batería legislativa que están hablando en el Congreso, que finalmente están apuntando hacia el bienestar de la mujer y que se pueda conciliar aquello. Cuéntanos cómo ha ido avanzando, en qué estamos hoy. Primero la familia, ¿cierto? Entonces, a partir de aquello es que nace este plan
plan Renace, que es un plan de campaña del presidente José Antonio Kast, y que tiene varios elementos. Primero, hacerse cargo de la crisis de natalidad, que bien lo mencionaste recién con los números que tenemos. Y segundo, que transformar en un alivio a ser familia y que no sea una carga en este país. Entonces tiene varios elementos de los que yo más rescato. Está el apoyo económico para los recién nacidos, que puedan transformarse este apoyo económico en un ahorro para la pensión del futuro de este pequeño niño que en algún momento va a ser adulto. El alivio tributario, rebajar la carga tributaria para las familias que tengan más hijos, que también es un punto súper interesante, que son medidas que se toman en Hungría o en otros países. Que ahí tienen políticas públicas con enfoque familiar. Exactamente. Que justamente le perdonan, por ejemplo, si tienen deuda estudiantil, si la mujer tiene cierta cantidad de hijos. Exacto. Incluso hay hasta ayudas o subsidios para cambiar el auto si tú tienes más hijos y necesitas un auto más amplio para la familia. Ahí vemos el enfoque de política pública con enfoque familiar completamente. Exactamente, y que te salga más liviano, que realmente sea ese el mensaje, ¿no? Que la familia es lo importante, más familia, menos Estado. Alivio tributario y bueno, por supuesto que la sala cuna y como siempre que va a ser un elemento muy importante para nosotros seguir luchando en contra del aborto, para que el aborto y sobre todo desde lo cultural, Dani, que es muy importante y que tenemos que dejar esta mentalidad de pensar que cuando algo lo hacemos por decreto o porque tenemos mayoría de votos en el Congreso, lo podemos zanjar y solucionar desde ya. No tiene que ser así. No podemos dejar de centrarnos en el individuo, de que la persona tiene que tener la voluntad y su derecho soberano a defender lo que cree. Y cuando nosotros logremos que una mujer no considere que el aborto es una opción, ahí va a ser el verdadero triunfo, más que solamente prohibirlo. Creo que desde ahí debemos hacer el trabajo y por supuesto que no sea un castigo para las personas. Efectivamente, no es solamente un trabajo político, que obviamente hay que hacerlo, pero Totalmente. por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en la época universitaria, estoy hablando de la década pasada, y se hablaba entre las, no sé, muchachas universitarias que decían, bueno, si yo me llegase a quedar embarazada, se decían, me embarro la vida. Sí. Entonces, ese discurso caló mucho en las mujeres de nuestra generación, ¿cierto? Estoy principalmente hablando de las mujeres millennials, ¿verdad? Que entendían que la maternidad era algo terrible, que te arruinaba el proyecto, ¿cierto? Y que sí, sin duda, incluso mujeres que se identificaban con la idea de la libertad o se sentían dentro de la derecha política, veían el aborto como una posible opción, y eso claramente porque la maternidad era una amenaza al proyecto de vida propio. Correcto, y eso no tiene que ser así. Exactamente. No tiene que ser así, pero claramente hay que ir avanzando en que se pueda conciliar justamente los proyectos de vida, ¿cierto? Exacto, pero también hacernos cargo de aquellos errores sociológicos que hemos cometido como sociedad, desde el punto de vista de la crianza, por ejemplo. También tuvimos una generación de muchos padres irresponsables. Totalmente. Y esto no lo podemos desconocer y tampoco se lo podemos dejar como bandera a la izquierda. Correcto. Es cierto, o sea, los papitos corazón existieron, existen y esperamos que cada vez existan menos, pero claramente mujeres solas, un concepto de familia muy degradado, muy desarmado, que finalmente hacía un peso para la maternidad porque la mujer tenía que cargar sola. Sí. Y el error político, desde mi punto de vista, es que le dejamos todas estas banderas a la izquierda y nunca nos hicimos cargo de aceptar que era real, así como el machismo. Y a mí también me pasó, siendo una mujer antifeminista, ideológicamente hablando, me costaba mucho nombrar la palabra machismo. Yo decía machismo y yo decía, chuta, me estoy poniendo... Claro. Y no, hay rasgos machistas que incluso son ejercidos por las propias mujeres. ¿Como cuáles, por ejemplo, Tepa? A ver, por ejemplo, el tema de la libertad laboral. ¿Qué te parece a ti que haya, no sé, como decía una influencer por ahí, el machismo se escribe con M de mamá, porque somos nosotras las que los transferimos y le enseñamos a los niños a tener ciertos tipos de conducta con las mujeres o a escoger a ciertos tipos de mujeres? Entonces hay como por ahí una línea directa que finalmente nos hace responsables a todos. Temas de machismo, por ejemplo, Bueno, somos nosotras las que criamos finalmente a nuestros niños y niñas. Exactamente. ¿Verdad? Y ahí nosotros tenemos el deber, como esta nueva generación de madres, de criar. Yo siempre lo digo, que yo quiero criar a mi hijo como un caballero. Ajá. Que trate a su futura pareja cuando sea adulto, ¿cierto? Como una reina.
como se lo merece. Sí, totalmente. ¿Verdad? O sea, eso también Yo claramente también pasa tengo por hijo nosotros. varón. Cierto, sí. Así que ahí nos toca fuerte eso. Sí. Pero sí hay ciertos rasgos machistas que son imposibles de negar, como por ejemplo el tema laboral. También para nosotras las mujeres es mucho más complejo sacar adelante a nuestro hijo, nuestra familia y también trabajar. Yo el otro día, no quiero personalizar el programa, pero me pasó y le dije a mi mamá en una conversación, si yo fuera hombre sería todo esto mucho más fácil porque me mandarían al congreso de lunes a miércoles hasta con los tuppers de comida y la camisa planchada. Pero como soy mujer, me toca hacerme cargo de lo propio, de mi familia, de mi hijo, De todo, de sí, todo. sí. O sea, uno tiene que tener una mirada muy, muy Es amplia verdad, y y aquí como en holística. este programa tenemos justamente la mirada femenina con respecto a la libertad, es verdad que las mujeres, yo siento que cargamos con una gran carga, o sea, porque somos como una especie como de manager en todo sentido, que nos hacemos Exactamente. cargo de la casa, ¿cierto? De los niños, de la ropa, de la alimentación, del trabajo, o sea, estamos ahí justamente manejando Manejándolo todo, todo, todo. todo, y eso es muy desgastante. Sí. Entonces, yo creo que esos son los espacios que no le podemos ceder a la izquierda. No podemos dejar de negar esas problemáticas que son reales y buscarle soluciones desde nuestro ideario. Completamente. Eso tenemos que buscarlo. Sí. Hay, por ejemplo, a ver, se me viene a la mente algo. Los viajes que tengo que hacer yo como diputada, yo bajo ninguna circunstancia me quiero quejar porque sé que somos unos privilegiados dentro de esta sociedad, pero solamente para darte un contexto, yo tengo un bebé de 2 años Sí. y se sobreentiende que una madre con un bebé de 2 años no puede dejar a la guagua en una región y ella estar en otra. Claro. O sea, un niño necesita el apego materno mínimo hasta los 5 años, Sí, que es a muy la edad que se importante, escolarizan. sí. Y yo ando con mi guagua de arriba para abajo porque es lo que me toca y lo que corresponde. Y por ejemplo, yo puedo solamente acceder a pagar mi pasaje para mí y para mi equipo, Claro. pero no para mi guagua. Entonces hay un elemento ahí, obviamente que yo lo pago de toda gana, con mi dieta, no hay ningún problema, no creo que yo haga algún reclamo formal por esto, está bien, pero son estos elementos los que no integran que una madre de un bebé de 2 años tiene que andar con su hijo, y así como la aerolínea tampoco. O sea, hay muchos elementos como sociedad que nos hacen cargo de estas cosas y que nosotros las madres las cargamos nosotras solas, y seguramente debe pasarle también a la alta ejecutiva de alguna empresa. O sea, No, sin duda. ningún gerente se sienta a pensar, oye, en realidad tiene un niño chico, necesitamos comprarle el pasaje a él también. No pasa. No pasa. No, totalmente, ¿cierto? Y cuéntame un poco más de este plan Renace, ¿verdad? Bueno, el plan Renace yo creo que lo más importante, independiente de los elementos que pueda tener, que son muchísimos y se puede ir nutriendo y creciendo como en la batería de propuestas, creo que lo más importante que tiene es que cambia el eje y que pone a la familia en el centro de la ayuda social, porque es la familia el núcleo que necesita el apoyo completo, y si tú tienes una familia fuerte, fortificada, es esta misma familia la que se va a hacer cargo de sus individuos. Yo creo que ese eje, ese cambio de paradigma es lo importante del plan Renace. Completamente, porque vemos que, bueno, la familia como concepto imaginario, institución, ha sido atacada muy fuerte el último tiempo, fácilmente las últimas 2 décadas, ¿verdad? Y también vemos a los niños que cada vez se crían más solos, ¿cierto? Sí, bueno, y la izquierda posmoderna es lo que busca, ¿no? Claro, Destruir a la familia, efectivamente, que los agarra. individuos que son mucho más fáciles de captar por el Estado, de absorber por el Estado, mejor dicho, y de captar por las ideologías. Entonces, efectivamente, porque no hay nada mejor que sean sus propios padres quienes críen justamente a los hijos, que son finalmente el futuro de Chile. Uno muchas veces lo escucha, por ejemplo, desde políticos, y uno dice, ya, esto es muy cliché, pero es así. Es así. ¿Verdad? Es así, es muy, muy, muy relevante, porque finalmente son el corazón de nuestro país, el motor, ¿verdad? Exactamente, así que esa es la gran lucha, Dani, y yo creo que lo más importante es que tengamos en el Congreso una batería de mujeres que seamos capaces de tener el foco claro, de no perdernos y no tener miedo a luchar por los avances o la participación femenina desde una mirada liberal, desde una mirada de derecha. A quitarnos este complejo que a mí me pasó mucho. En algún punto yo decía, no, ni siquiera nombremos hombre y mujer, porque acá todo lo que huela a derecho de mujer huele a feminismo, y me di cuenta que estaba cayendo en un grave error, porque justamente lo que buscan estos feminismos nuevos, modernos, es desdibujarnos y transformarnos todo en una sola masa, y que no exista ni hombre ni mujer. Entonces, con mayor ahínco debemos poner hincapié en que somos distintos, correcto, que tenemos distintas necesidades, complementarios, complementarios, por supuesto, ninguno sobre otro, pero que somos distintos, y que esa es la verdadera lucha ideológica que debiéramos dar. No lograr
que la izquierda gane con este discurso de que nosotros somos iguales, porque no somos iguales. Somos distintos y en esa distinción está nuestro verdadero valor como mujeres. No, efectivamente, ¿cierto? Ahí está nuestra esencia aquí. Ajá. Me acordé de un documental que se llama What is a Woman, que es una mujer. Que es una ¿cierto? De mujer, Matt Walsh. nadie sabía definirlo, una Sí, cosa increíble. impactante. Viajaba justamente a grandes universidades de los Estados Unidos a hablar con especialistas de género y estudio de la mujer y decían, no te puedo definir qué es una mujer, tienes que preguntarle a alguien que se conciba o se percibe a sí mismo qué es una mujer. Sí, totalmente. O sea, un miedo atroz a nombrar nuestra biología, a hacernos sentir distintas. Claro, a nuestra esencia, pero siento que a propósito que, bueno, el 2018 fue el movimiento feminista que estalló con fuerza en nuestro país, estaba justamente dando vuelta a lo largo del globo, recordemos el Me Too en Estados Unidos, ¿cierto? El Ni Una Menos que se viralizó la versión local. Claro, en América Latina, también tuvimos las versiones locales en Europa, que estuvo muy fuerte los feminismos, pero hoy siento que están en retroceso. Sí. Y yo creo que eso es parte un poco, es parte de la victoria que hemos dado distintas personas, algunas más visibilizadas, otras un poco más de un bajo perfil, pero que las nuevas generaciones, ¿cierto? Yo lo veo en mis alumnos cuando hago clase en la universidad, que ya no se están comprando el discurso feminista. Sí, y yo eso ¿Cierto? se lo agradezco a Judith Butler, porque con su teoría de la performatividad del género ridiculizó tanto esto. Lo dejó muy expuesto. Que Sí. sí, fue demasiado literal, entonces las mujeres dijeron, no, la verdad es que esto no me representa, no soy eso y muchas gracias, mejor paso por al lado. Y no era lo que creíamos. Así que cada vez toma menos fuerza y eso es agradable, pero no debiéramos dejarnos nosotros estar tranquilos con ese escenario. Yo creo que siempre hay que seguir... Siempre hay que seguir dándole la batalla. Exactamente, y poniendo nuestros puntos ahí. Y ahí vuelvo a lo anterior, o sea, no dejar que las problemáticas que nos aquejan las tome solamente la izquierda. Nosotros tenemos que ser capaces de buscar las soluciones desde nuestra mirada. Sí. Y este es el próximo desafío en cuanto a la Sala Cuna Universal, y en eso estamos trabajando firmemente, para que todas las madres se puedan sentir identificadas, para que sea una ayuda real a las mamás que realmente tenemos problemas cuando queremos ser madres, criar y pertenecer, estar en el mercado laboral, pero que no signifique una lápida o una estaca que le enterremos a nuestro sistema económico y a nuestro sistema laboral. No puede ser. Así es. Bueno, vamos a seguir viendo cómo va avanzando evoluciona esto. Efectivamente el proyecto de ley, ¿cierto?, de Sala Cuna Universal, pero desde ya Tepa, ¿cierto?, nuestra querida diputada de Arica, muchas gracias por Dani. estar con nosotros en este primer capítulo de Entre Libros y Tacones. Recuerden que es la mirada femenina de la libertad. Vamos con una pequeña pausa y vamos con el último bloque. Mises Conosur, buenos días. Hola, ¿de verdad puedo estudiar con una beca? Sí, y no estás sola. El talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Eso se acabó. Si tienes ganas de aprender, ya tienes lo más importante. Lo demás lo ponemos nosotros. Este instituto no vino a adaptarse al sistema, vino a abrir puertas donde antes había muros. Aquí nadie se queda afuera, nadie. El dinero deja de ser una barrera. Ingresa al programa de becas del Instituto Mises Conosur porque nuestro propósito es que cada persona adquiera mejores herramientas para su vida, forje su prosperidad y sepamos identificar dónde están las ideas que crean prosperidad. Cuéntanos quién eres y hasta dónde quieres llegar. Este marzo puede ser el comienzo de algo grande, un nuevo camino, una nueva etapa. Nosotros ponemos las herramientas, tú pones la decisión. Estudia a tu ritmo, a tu hora, sin dejar lo que más importa, porque formarte no es solo aprender, es tomar mejores decisiones, es cambiar tu historia y también el país en el que vives. Postula al programa de becas del Instituto Mises Conosur, porque el talento no puede seguir esperando. Nadie se queda afuera. Este es tu momento. Tómalo y nos vemos en clases. Estamos regresando de nuestra breve pausa y me gustaría preguntarte, Tepa, ¿cómo va a comenzar junio? ¿Verdad? Tenemos la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, se va a hablar de los primeros 100 días, ¿verdad? ¿Se hará también alguna introspección o quizás análisis del gobierno anterior de Gabriel Boric, que ha dejado justamente las arcas fiscales completamente asfixiadas, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué es lo que esperas tú de la cuenta pública que vamos a tener este 1 de junio? Mira, varias cosas. Primero me gustaría tener un poquito más claro cuál va a ser el plan respecto a nuestros carabineros, los indultos, que es algo que no... Hay mucha
muchos planes, pero todavía no se ha dado la bajada oficial de esta información. Me interesa que den cuentas también acerca de cómo va el tema migratorio. Sabemos que han salido cantidad de buses con expulsados, pero tenemos un tema diplomático que le entorpece un poco este proceso, entonces queremos saber en qué van ya los avances diplomáticos con el resto de los países. Pero por sobre todas cosas, Dani, me interesa muchísimo y creo que es muy necesario que el presidente José Antonio Kast sea capaz de transparentarle a la ciudadanía cuál es el estado real en el que se encontró el país, en el que se encontraron los ministerios, las arcas fiscales. Se ha dado muchísima información, pero de verdad yo creo que es muy necesario que el chileno de a pie conozca de verdad el estado real para saber sobre qué estamos, en qué estamos y cuál va a ser la proyección que vamos a continuar de aquí a que terminen estos 4 años de gobierno. Claro, sin duda, ¿cierto? Porque aquí me quiero recordar un poco a la audiencia cuál es la finalidad de la cuenta pública. Que la cuenta pública viene de este concepto que en el fondo busca que las autoridades se hagan responsables de sus actos, de sus decisiones, del uso de los recursos públicos. Y claramente aquí el presidente José Antonio Kast recibe un gobierno completamente, o sea, un Estado completamente asfixiado. Entonces, es muy relevante por temas de transparencia, Ajá. ¿cierto? De probidad y finalmente para poder tomar decisiones con conocimiento, saber justamente en qué estado se recibió el Estado. Exactamente, O eso sea, es vital. fundamental, Es completamente. vital, además, para que también la ciudadanía entienda que el tema de los recortes y los reajustes son cosas necesarias. Yo siempre he defendido que a los ciudadanos hay que hablarle como mayores de edad. Debemos dejar de Completamente. ocultar información y suavizarla. O sea, pasan cosas. Hay un exceso de gasto público que no se puede sostener, que si lo seguimos proyectando a 30 años ya no vamos a quedar en cero. O sea, es muy necesario que le contemos a la gente y por qué se tiene que hacer este recorte del 3% y también hacerlo hábilmente. Hay algunos sectores, algunas carteras que lo pudieron hacer de manera mucho más flexible. Hay algunas carteras que se le aumentó más de 3% el recorte y hay otras como salud, donde necesitamos puntualizar en qué se va a hacer el gasto para que la gente no quede con la sensación de que se recortó en salud. Claro. Y transparentemos, por ejemplo, que hay un tremendo vacío respecto a los profesionales del área de la salud que usan licencias médicas, Sí. o sea, truchas, digámoslo Sí. directamente. O sea, y ahí es donde debemos puntualizar los gastos y esto la ciudadanía lo tiene que saber. Efectivamente, o sea, todas las políticas públicas se entienden que son focalizadas, Ajá. ¿verdad? Porque entendemos que, o sea, partimos de la premisa de que los recursos son escasos, no se pueden llegar, por ejemplo, con los servicios a todos, y menos si se quiere ser eficiente, eficaz y finalmente entregar un servicio de calidad, que, por ejemplo, en temas de salud, cierto, educación, estamos completamente al debe, Totalmente. ¿verdad? Entonces, claramente es muy relevante. Yo creo que la cuenta pública va a tener otro tono en comparación, por ejemplo, a las que vimos de la administración pasada, Sí. en que Gabriel Boric decía muchos grandes anuncios, muchos aplausos, pero finalmente no estaba dando cuentas públicas, ¿cierto?, a la Del ciudadanía. Estado real, sí, O sea, es cierto. Y yo creo que el presidente Kast sí se va a hacer cargo de eso. Y quizás Exacto. eso puede tener una mirada de decepción de la ciudadanía, pero yo creo que siempre hablar con la verdad, ser certero, es mucho mejor que estar hablando con grandes eslóganes que finalmente son vacíos. Y es lo que debe ser. Y eso que con eso partimos la semana, ¿eh, Dani? Sí, Con eso el día lunes. Es el día lunes, Sí, 1 de recién. junio, la cuenta pública. ¿Qué más Sí. tenemos esta semana primero de Después junio? tenemos, bueno, estamos con la acusación constitucional contra el exministro Grau. ¿Cómo se viene eso? Se está construyendo, yo creo que tiene harto músculo, pero sin embargo, lo que siempre puede pasar con una acusación constitucional, perdón, es que se caiga, que prospere Claro. o que se caiga. Y en el caso de que se caiga, tuve la discusión el otro día con un grupo de parlamentarios y decíamos, bueno, tenemos que hacer lo que hay que hacer. Si toca acusación constitucional, toca hacerla. No podemos no hacerla por miedo a que se caiga y porque vayan a pensar que en realidad no resultó. Porque no, o sea, lo que corresponde es hacerlo y puntualizar y buscar responsables respecto a este tremendo daño económico que se hizo con las malas proyecciones económicas del país, con los malos cálculos que se hicieron. ¿Dónde está la Correcto. plata? O sea, necesitamos buscar explicaciones y tenemos que avanzar con la verdad y en la búsqueda de la justicia independiente de que estén o no estén los votos. Yo entiendo que están. Eso es lo que se habla en el Congreso. Que prosperaría. Pero ¿y si no? Claro. La ciudadanía lo tiene que agradecer igual O sea, porque se una está cosa haciendo es el el trabajo. cálculo político que obviamente siempre esperamos que sea favorable para nuestro sector, pero por otro lado está el deber de la ética pública. Totalmente. ¿Cierto? Que se espera que finalmente nuestros funcionarios públicos van a servir.
no va a ser servido, ¿verdad? Y sobre todo cuando se ven involucrados recursos fiscales, tienen que hacerse responsables, Sí. ¿cierto? Porque finalmente es plata de todos. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, Y ahí lo hablamos el otro día acerca Sí. de la muerte cívica. la muerte cívica, O sea, ¿verdad? castigo también para aquellos que cometen este tipo de errores, bien entre comillas, porque ya a veces pareciera ser que pasa con, esto se hace con dolo. Pareciera ser, estoy diciendo, no Sí, estoy haciendo pareciera alguna ser, acusación. porque igual de repente como que hay una especie como de algunos involucrados en hechos de corrupción, ¿cierto? Se van a lo oscurito, ¿cierto? Después Sí. regresan a la palestra pública. y Claro, como que- 5 años lavan la Sí, imagen y vuelven como y si la nada. ciudadanía no se recuerda, o sea, Ujú. siempre tenemos que tener presente aquellos casos de corrupción, Exacto. ¿cierto? Y eso ya estaríamos como día martes, miércoles, pero también en lo que se viene para la próxima semana legislativa, esperando también que regrese el proyecto de reconstrucción de vuelta del Senado, que sabemos que lo despachamos con mucho éxito desde la Cámara de Baja a la Cámara Alta y ahora ya debiera volver esta semana. Esperemos que Ya hay que volver listo. o sea, ingresa al Senado este día ya, martes, perfecto, está por ahí ingresando al Senado. ingresa al Senado y de ahí ya debieran hacerse algunos ajustes y podríamos estar viendo luces, qué sé yo, en unas 2 o 3 semanas más acerca de este proyecto que básicamente es un proyecto que viene a reconciliar, siempre digo yo, a Chile con las bases del desarrollo y con esas ideas económicas que nos dieron tanta prosperidad. Así que Claro. nada más que esperar que esto salga adelante y que podamos poner a Chile en orden, que es lo único que todos queremos. Es lo que se requiere, ¿cierto? Retomar el sendero del progreso y de la Exactamente. libertad. ¿Y qué más tenemos en esta semana? En Arica tenemos alguna fecha importante. Y yo cierro la semana con el 7 de junio, 146 años se conmemoran del asalto y toma del Morro de Arica, una batalla épica, heroica, de las más heroicas de Chile, donde este valeroso ejército de Chile logra hacer toma de la tierra ariqueña, que es una tierra anexada a Chile finalmente. Y nada, es una fecha que se celebra con mucha emoción y patriotismo en mi región. Ya sabemos que vamos a tener altas visitas ilustres y también la visita del presidente de la República, que además es la primera vez que un presidente de la República visita la región para este día, 7 de junio, en democracia. Así que Mira tú. sí, primera O vez. sea, va a ser un hito para, Exactamente, para Arica. para la región y para la conmemoración de esta fecha. Claro. Y este morro ahí, el centinela de la soberanía en la zona norte de Chile. Bueno, vamos a estar pendientes esta semana de cómo va avanzando la agenda legislativa, la agenda política. Vamos a estar todos expectantes viendo la cuenta pública y claramente también vamos a estar atentos al 7 de junio en la celebración allá en Arica. Bueno, Tepa, ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte en este primer capítulo de Entre Libros y Tacones. Espero que los hayas pasado súper bien y esperamos tenerte en otra oportunidad. No, yo encantada, Dani. Quiero agradecerte de verdad muy fuertemente por estar siempre dando la batalla, por estar ahí poniendo el acento en los espacios que se necesita, aportando con tu intelectualidad, con tu feminidad, con tu belleza, con todo lo que sabes. Y nada, sigue adelante y te quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan porque a continuación se viene la recomendación del libro de la semana. Y empezamos este último bloque con la recomendación del libro de la semana. Y no puedo dejar de empezar con un clásico de la lengua del español. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes en el año 1605, cuenta la historia de un pobre hidalgo que está enamorado de las novelas de caballería y pierde la razón, y él se convierte justamente en un caballero y toma la identidad de Don Quijote. Y junto a su amigo Sancho Panza, quien va a ser su escudero y su caballo Rocinante, empiezan a recorrer España buscando defender el honor de su amada Dulcinea. Tiene numerosos temas de los cuales nosotros podemos destacar de este libro, ¿verdad? Que tiene 2 tomos. Sin embargo, me quiero centrar principalmente en uno. Cómo la libertad se defiende como un bien supremo, ¿verdad? Hay tantas temáticas en cuanto toca la libertad, pero me gusta recordar, por ejemplo, cuando hay una pastora que buscan justamente su entorno, buscan que ella se casa, pero ella justamente toma la decisión de no casarse e irse a vivir al campo y ser pastora. Y eso también nos demuestra que en este mismo libro se habla la libertad de la mujer de poder tomar sus decisiones y sus propios proyectos de vida. Finalmente, cuando hablamos del concepto del quijotismo, entendemos que es la defensa de la libertad
por siempre. No solamente es la conquista, sino estar defendiéndola recurrentemente. Por eso mi invitación a propósito de este gran libro de la lengua española es que lo vuelvan a leer y siempre estemos defendiendo la libertad. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.